Hey, amados entendidos de Dios en Venezuela y en las naciones de la tierra, te doy la bienvenida a este espacio y para mí, Uziel Reyes, es un gusto poder estar aquí y tener esta comunión, esta conexión con todos ustedes. La intención de esto es continuar, seguir allí conectados, seguir allí en esta línea, en este proceso de edificación y de incremento, de disfrute en este maravilloso evangelio. Antes de ir directamente a la palabra, vamos con algunos videos y de inmediato continuamos y vamos a comenzar, vamos a desarrollar la palabra que hemos preparado para todos ustedes. Ya volvemos. Bienvenidos, amados entendidos, mi amada iglesia Ciudad de Dios en Venezuela y fuera de Venezuela, pero también para todos nuestros amados de varias naciones que se conectan con nosotros cada semana y estamos conectados en esta misma realidad, en esta misma sustancia, en este maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a comenzar una serie que hemos llamado Los Nazareos. Quizás viste por allí la publicidad, quizás quedó allí revoloteando en tu mente a ver de qué se tratará esto. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a desarrollar esto que Dios puso en mi corazón para ustedes, para que juntos podamos seguir avanzando y seguir siendo incrementados en estas riquezas. Entonces, para los que les gusta tomar notas allí, escríbanlo, Los Nazareos. Y quiero comenzar con esto. Mis estimados, por favor, vamos a prestar atención a lo que está sucediendo en el sistema. Yo puedo observar ahora mismo cómo la mente anti Dios, que es la mente anticristo, se ha venido fortaleciendo en el mundo, se ha venido afirmando, se ha venido radicalizando. Y sí, así como lo estás escuchando, la mente anticristo está presente, está de manera activa y se ha venido radicalizando, fortaleciendo en los últimos años. En este mundo que vivimos, en este sistema, y cuando hablo de sistema estoy hablando de mundo, estamos en presencia de todo un sistema, de todo una estructura anticristo, una estructura antidios. Y esta mente, oiga, esta mente anticristo, este pensar anticristo, está en contra de los principios que Dios ha establecido para el hombre, de las leyes divinas. Así como hay una mente de Cristo, así también hay una mente anticristo. En la tierra hay dos tipos de mente. La mente de Cristo, que se expresa y se manifiesta por medio de los hijos, por medio de la iglesia, y la mente anticristo, que es aquella mente que la posee aquel que no está en Cristo, aquel que no tiene la mente de Cristo, aquel que es gobernado por la naturaleza antidios, entonces está siendo conducido por una mente anticristo. Y quiero dar aquí mi opinión personal. Soy de los que creo que el anticristo no es una persona. Lo he venido diciendo y en su momento lo he compartido, lo he enseñado. Que anticristo no tiene que ver con una persona que se va a manifestar, que va a surgir dentro del mismo pueblo de Israel. No, desde mi criterio, desde lo que he podido entender a través de la revelación progresiva y la narrativa bíblica, observo que anticristo no es una persona. Anticristo es una naturaleza que muchas personas pueden manifestar. Entonces, hay una naturaleza anticristo, hay una mente anticristo. Y si hay algo que debemos meterle el ojo, es a la mente.
La mente tiene una poderosa capacidad. La mente tiene vida propia, sea la mente de Dios, sea la mente del hombre. La mente tiene vida propia. De hecho, se le llama la vida psique, que es la vida de la mente. Y cuando algo tiene vida propia, entonces eso va a expresar conductas, acciones, maneras de actuar, maneras de conducirse. Cuando aquí hablo de que ahora mismo en el sistema hay una mente anticristo, lo que también estoy diciendo es que esa mente anticristo tiene un proceder, tiene un actuar, tiene un comportarse. No nos debe extrañar que todas estas desviaciones que hoy estamos viendo, toda esta distorsión y descomposición social que hoy estamos observando, no nos debe extrañar que es un proceder que parte de esta mente anticristo. Es un proceder, es un actuar. En ese sentido, hay un actuar anti Dios, hay un actuar anticristo, hay un actuar antinaturaleza de Dios. Entonces, esta naturaleza anti Dios, esta naturaleza anticristo, debemos recordar que se manifestó aún en Génesis, en los comienzos. Allí vemos a esta naturaleza anticristo, a esta mente anticristo, manifestada a través de la imagen de la serpiente, a través de la figura de la serpiente. La serpiente representa eso, aquello que está en contra de Dios, aquello que trata de poner su propia voluntad por encima de lo que Dios ha establecido. La serpiente es la figura de una naturaleza contraria a los principios divinos, contraria a la voz de Dios. Es una naturaleza que va en contra de aquello que Dios ha establecido y ha entregado como mandamiento. Esta naturaleza se ha manifestado desde el principio. Repito, esta naturaleza anti Dios, anticristo, se ha manifestado desde el principio. ¿Y por qué decimos que es anticristo? Porque bien Dios le había dicho al hombre que de todos los árboles podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de la muerte. Allí en el huerto estaba el árbol de la vida. Él podía comer del árbol de la vida. De hecho, la intención era que comiese del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué hablamos de que es una naturaleza, una mente anticristo? Porque la intención era que el hombre comiese de Cristo, comiese de ese árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Pero aquí se observa la mente anticristo y la naturaleza anticristo en esta figura de la serpiente. Note usted que se ha manifestado desde el principio. Esta misma naturaleza anticristo fue la que llevó, la que atentó contra Jesús en el Gólgota. Toda aquella generación contemporánea de Jesús, finalmente después que vieron los milagros del Señor, después que escucharon la palabra del Señor, después que observaron tantas maravillas de parte de Dios, de parte de Jesús, finalmente la naturaleza anticristo, la naturaleza antidios, terminó llevando a Jesús a la cruz. Cuando observamos a toda una generación clamando para que lo crucificaran, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Qué era lo que se estaba manifestando allí? Una naturaleza antidios, una naturaleza anticristo, un lenguaje, un idioma anticristo, anti-Cordero de Dios, anti-Jesús. Entonces, en ese sentido, hoy debemos ser conscientes que esa misma mente anticristo, que esa misma naturaleza anticristo, fue la que en su momento persiguió, apedreó, encarceló y asesinó a la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo sufrió todo esto. ¿Y quién lo hizo? No fue una persona en particular.
es una naturaleza, es una mente anticristo, una vida anticristo que va en contra, repito, de los principios que Dios ha establecido. Por lo tanto, no nos debe extrañar que ahora mismo, de alguna forma, la iglesia tenga que enfrentar mentes anticristos, lenguaje anticristo, leyes anticristo, ¿sí? No nos debe extrañar, porque esta naturaleza siempre ha estado desde que el hombre muere, desde que el hombre pasa a ser un representante del pecado. El pecado es una naturaleza anti Dios. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuál es la palabra en este tiempo? Bueno, se requiere una iglesia determinada ante un sistema anticristo, ante un sistema anti Dios. Se requiere de una iglesia determinada, de una iglesia militante, comprometida con Cristo y su causa, ante un sistema que ha venido en contra de las leyes que Dios estableció para la familia. Por ejemplo, hoy ya se está estableciendo, quieren imponer que la familia es lo que ellos según consideran. Estas son actitudes, una mentalidad anticristo, y han venido en contra de las leyes de Dios para la familia. Han venido en contra de las leyes de Dios para lo que es el hombre, la masculinidad. Han venido en contra de las leyes de Dios para lo que debe ser el matrimonio. No nos debe extrañar que nosotros estemos ante esto, en presencia de esto. ¿Sí? No nos debe extrañar. Ante todo esto, ante este cuadro, se requiere de una iglesia militante, de una iglesia que se pare firme, firme en defensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo firmemente que a donde está abundando el pecado, pues debe sobreabundar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia es una persona. La gracia es Jesucristo mismo, dado como don por parte del Padre. Eso es gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia en esencia no es otra cosa que la misma vida de Cristo otorgada por el Padre a nosotros. Eso es la gracia. La gracia no es un tema, la gracia no es un tópico, la gracia tampoco es una dispensación. La gracia es la vida misma de Cristo dada como regalo, dada por el Padre como don. De hecho, Cristo, el Hijo, es el don celestial, otorgado y entregado a nosotros. Entonces, eso es la gracia. Entonces, a donde está abundando el pecado, debe sobreabundar la gracia. En otras palabras, debe sobreabundar Cristo mismo. Pecado es la naturaleza anti Dios. Pecado es la naturaleza anti Cristo. Pecado, aunque lo incluye, no es solamente fornicar, adulterar, robar, aunque eso también es pecado, pero pecado va más allá. Es la estructura, es una simiente que va en contra de todo lo que es Cristo. Mira cómo lo dijo el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de los romanos. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entendemos que lo que el apóstol entiende por gracia era Cristo mismo. Sobreabundó la gracia. Recordemos que la Escritura dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia. Él es el don que se nos ha impartido. Entonces, en este aspecto, si hay toda una fuerza ahora mismo anticristo, pues la iglesia tiene el reto, el gran desafío de manifestar mucho más la gracia, mucho más la naturaleza del Hijo, mucho más la vida de Cristo. ¿Sí? La imagen de Cristo se mostrará y se debe mostrar con las acciones justas de los santos. ¿Sí? Cuando tú y yo manifestamos las acciones justas de Dios, estamos manifestando a Cristo.
Cuando tú y yo manifestamos el amor del Padre, estamos manifestando a Cristo. Y de eso se trata manifestar. Manifestar tiene que ver con comportamiento, con forma de actuar, con un modo de proceder, con un modo de comportarnos. Entonces la iglesia es el cuerpo que manifiesta a Cristo. La iglesia es el cuerpo que manifiesta a Cristo. Pero los que no son iglesia son el cuerpo que manifiestan el pecado. El pecado es toda naturaleza anticristo. El pecado es una naturaleza anti Dios. Pero cuando la iglesia manifiesta a Cristo, la iglesia muestra a Cristo. La iglesia lo hace visible. La iglesia tiene el llamado y tiene la digna responsabilidad de presentar a Cristo. Y lo presenta con su diario vivir. Lo presenta con su forma de actuar. Lo presenta con su modelaje. Y de pronto, hasta aquí, tú me preguntas, Uciel, ¿pero qué tiene que ver esto con los nazareos? Bueno, resulta que en cierto momento estaba conversando con Francia acerca de las escrituras, de las verdades del Evangelio, y en medio de la conversación saltó en mi pecho una palabra que quedó marcada hasta el día de hoy. Y la palabra era el nazareato de la iglesia. Lo voy a repetir, el nazareato de la iglesia. ¡Wow! Y en aquella conversación yo le decía a Francis, la iglesia de esta generación tiene que comprender su nazareato. Tiene que comprender que ha sido llamada para ser apartada, para estar consagrada y dedicada a Dios. Aquella palabra que saltó, hoy entiendo que fue una palabra de ciencia para ese momento, fue una palabra inspirada en medio de nuestra conversación. Por eso es que nosotros nunca podemos subestimar ninguna reunión, ninguna conversación espiritual. No la podemos subestimar. Por muy sencilla que parezca, por muy sencillo que parezca la celebración dominical, si es un domingo, por muy sencilla que parezca la célula, si estamos reunidos en su nombre, en medio de la conversación de los santos, en medio del consejo, sin duda va a haber palabra de inspiración, palabra de edificación, palabra de ciencia. Esta fue una palabra inspirada que quedó en mi corazón. Y desde ese día surgió en mí una carga, pero a la vez un incremento de luz en relación a lo que somos como iglesia y en relación a lo que debemos responder como iglesia. La iglesia o la eclesía fue establecida como cuerpo, ¿no es cierto? La iglesia es el cuerpo, la eclesía es el cuerpo, sí, pero es un cuerpo santo, es una nación santa, es una nación, un pueblo apartado, dedicado, consagrado a Dios. Hoy más que nunca, y en este mundo que nos ha tocado vivir, se debe manifestar una iglesia con una conciencia de su nazareato. Una iglesia dedicada, una iglesia consagrada. Porque eso es lo que significa nazareo. Nazareo quiere decir persona que ha sido apartada o dedicada a Dios. Y permíteme hacer un pequeño refrescamiento. Sabemos que la cultura judía tiene cualquier cantidad de ritos, ceremonias, tradiciones y costumbres. Y una de ellas era el nazareato. Y permíteme explicar un poquito la sombra. Nosotros creemos que esto es sombra, que esto es un tipo, que esto es una figura de una verdad presente, de una verdad espiritual. Permítame explicarte un poquito la sombra de lo que significa ser nazareo en la cultura judía, con la intención de tener un acercamiento correcto a este tipo, a esta figura, a esta sombra. Porque mi intención no es que nos quedemos en la sombra, ni en el tipo. Mi intención es que podamos ver la verdad presente, podamos ver la realidad actual que nos quería decir esta sombra. Oiga, la palabra nazareo, ¿qué significa? ¿Qué significa un nazareo, ser nazareo? Bueno, viene del hebreo nazir, que literalmente es una persona que realizaba un voto, ¿sí? Un voto a Dios,
con la intención de apartarse para Dios, vivir apartado, dedicado, consagrado a Dios. De eso se trataba el voto del nazareato. Y habían dos tipos de nazareos. Estaba aquellos que nacían, porque Dios aún antes de nacer los llamaba a ser nazareos, y estaban aquellos que por decisión libre, propia, decidían por un tiempo, no era por siempre, por un tiempo, dedicarse a Dios y ser nazareos. Entonces, los primeros, los que Dios hacía nazareos antes de nacer, eran nazareos hasta el último día de sus vidas. Pero habían otros que eran los nazareos temporales que decidían por un tiempo dedicarse a Dios y consagrarse a Dios. Entonces la palabra nazar en hebreo es literalmente una persona apartada, consagrada, dedicada a Dios. Pero hay otra sección de la palabra muy interesante. Nazareo también quiere decir abstenerse. ¿Y abstenerse por qué? Porque los nazareos debían de abstenerse de algunas prácticas, de algunos alimentos, para poder dedicarse a Dios y poder cumplir su voto en su totalidad. Por ejemplo, los nazareos no podían beber vino, ningún tipo de bebida alcohólica, no podían comer del fruto de la vid, no podían tener este tipo de consumo. El nazareo no podía tocar un féretro, tocar un muerto, ni siquiera que fuese un familiar fallecido, no lo podía tocar porque quedaba contaminado. Y el nazareo no podía pasar navaja por su cabeza, no podía cortarse el cabello porque para el voto del nazareato el cabello largo representaba fuerza, poder, dominio, vitalidad. ¿Sí? Esto representaba el nazareato. Entonces, aquel que hacía el voto de nazareo o el que nacía, el que era llamado por Dios desde su nacimiento para ser nazareo, se tenía que abstener de estas cosas, ¿sí? Ellos no podían realizar esto. Y si por alguna razón quebrantaban su voto, pues tenían que presentarse al sacerdote con la ofrenda que había sido prescrita y debían cumplir allí, como quien dice, la penitencia correspondiente. Ahora esto vamos a trasladarlo al nuevo pacto, a la realidad presente, a las verdades presentes. Tenemos que, por el Espíritu, pedirle a Dios que surja un incremento de entendimiento en relación al nazareato de la iglesia. El escritor de los Hebreos dice que la ley era sombra, tipo y figura de lo que había de venir. Y sabemos que el que había de venir, que ya vino, es Cristo. Cristo en su revelación, en su manifestación. Entonces, en ese sentido, vamos a trasladar esta figura que estaba en la ley a el nuevo pacto, a esta nueva economía, a la realidad en Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos nazareos? Y ya no según una tradición cultural, ya no según una ley mosaica. ¿Quiénes son los verdaderos nazareos ahora? Bueno, Cristo en primer lugar y la iglesia. Cristo y la iglesia son o es el verdadero nazareo de esta nueva dispensación en este nuevo pacto. Aquí es donde necesitamos la asistencia del Espíritu para que se nos abra el entendimiento de poder comprender que ya no hay nazareo según la ley, ya no hay nazareo según la tradición, según los ritos, no. Ahora hay una nueva creación que ha manifestado un nuevo culto, un mejor y nuevo culto en Cristo Jesús. Entonces es el Hijo en realidad, Cristo es el verdadero nazareo. Cristo es el verdadero Hijo que se consagró por completo, que se dedicó por completo al Padre. Cristo es el verdadero nazareo que se abstuvo de comer lo que no era la voluntad de su Padre. Cristo es el verdadero nazareo que se abstuvo de beber lo que no era el agua
del Padre. En todo momento Él hizo la voluntad de su Padre. Él comió la voluntad de su Padre. Él tomó la voluntad de su Padre. Entonces, ahora por Cristo, ese Cristo, el Hijo, manifestó un cuerpo, ¿sí? La iglesia es el cuerpo. La eclesía es el cuerpo que muestra a Cristo, que representa a Cristo, que expresa y manifiesta a Cristo. Si Cristo es en realidad el Nazareo del Padre, es decir, el dedicado, el consagrado al Padre, y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia también es nazareo. La iglesia también es una que está consagrada, apartada, dedicada para el Padre, dedicada para vivir por la causa de este maravilloso reino. Entonces, aquí se nos tiene que terminar de hacer clic en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Ya no hay nazareos según la tradición judía, según la religión judía y según la ley mosaica. En este nuevo y mejor pacto, el verdadero nazareo es Cristo y por ende su cuerpo, que es la iglesia. Interesante porque el Padre Celestial no quiere una familia de creyentes que se dediquen, que se consagren a Él de tiempo en tiempo. Porque ahora solemos ver cristianos light, cristianos superficiales, que se consagran a Dios cuando están al borde de la muerte, que buscan a Dios cuando están en una crisis financiera, económica, matrimonial. Pero el Padre no quiere eso. El Padre no quiere una familia, no quiere una familia que solo se dedica de tiempo en tiempo, que se dedica o se consagra cuando se siente bien, cuando está de ánimos. El Hijo, escuche, el Hijo no necesita un cuerpo, no necesita a una esposa que solo se consagre a Él cuando quiera algo de Él, cuando anda buscando algo de Él. No, el Hijo no quiere eso, ¿sí? Este es el desafío. El desafío es que el Evangelio no necesita a un grupo de creyentes que estén consagrados momentáneamente, temporalmente, pero a la vez coquetean y tienen romances con el sistema. Por eso la pertinencia de esta palabra. Estamos ante un sistema contrario a Dios, anticristo, antidios, antinaturaleza divina. Estamos ante esa realidad. Se requiere entonces una iglesia nazarea, con una conciencia de su nazareato, dedicada, consagrada, apartada para Dios. Y no una iglesia que está caminando entre dos aguas. Hoy estamos con Dios, mañana coqueteamos y entramos en romance con el sistema. Debemos andar con dignidad en nuestro llamado y como es digno del llamado celestial que nos han hecho. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, ¿sí? Vosotros sois, 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido. Note usted que en la antigüedad Nazareo era aquel que Dios llamaba, era aquel que Dios lo establecía antes de su nacimiento. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pedro. Somos linaje escogido, es decir, nos eligió, real sacerdocio, nación santa. Nación, ¿qué es santidad? ¿Qué es ser santo? Nazareo y santidad tienen relación. ¿Sí? La santidad es eso, apartado, consagrado, dedicado a Dios. En otras palabras, somos una nación nazarea, una nación santa, una nación apartada para Dios. Entonces, hoy más que nunca se necesita, se requiere una iglesia seria, una iglesia dedicada, consagrada, militante, apartada para Dios y su causa. Se requiere de una iglesia con una plena conciencia de saber que es santa y que fue llamada a ser santa 24/7. De esto estamos hablando. Genial, genialísimo como lo dijo el apóstol Pablo. En Efesios 4:1, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Amado, a ti y a mí nos llamaron.
Nos llamaron a ser iglesia, nos llamaron a ser hijos, nos llamaron a ser nación santa, reyes y sacerdotes. Ese llamado, debemos andar como es digno de ese llamado. Debemos responder de manera digna en relación a ese llamado. Un cirujano debe responder, debe comportarse como tal, como un cirujano, como un profesional de la medicina. Un abogado debe responder como tal, como un profesional de las leyes. Debe andar dignamente, respetando el código de ética que le permite y que le merece tal licencia. En ese sentido, asimismo, los que fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios, los que somos hijos, aquellos que fuimos justificados, santificados, debemos responder, debemos responder como es digno. Si Cristo nos elevó a lugares celestiales para estar sentado juntamente con Él, ¿por qué rebajarnos? ¿Por qué bajarnos de allí, rebajarnos al punto de enlodarnos con el pecado? No. ¿Por qué rebajarnos? Y recordando que pecado es errar el blanco. Pecado va más allá de solo adulterar y fornicar. Pecado es errar el blanco. Yo de pronto puede que no adultere ni fornique, pero si estoy errando el blanco ya estoy pecando. ¿Quién es el blanco? El blanco es Cristo. Y no darle al blanco es errarlo, ¿cierto? Si yo no le doy a Cristo, si yo no estoy en Cristo, yo estoy en pecado, yo estoy errado del blanco. Entonces, esta presente generación, lamentablemente, ve como normal el pecado. Esta presente generación, lamentablemente, ve como normal el pecado, pecar. Esta presente generación ve que los principios de Dios, lo bueno de Dios es malo, pero lo malo para ellos es bueno. Para esta generación todo lo que es pecado, todo lo que es manifestación de pecado es bueno. Es una generación anticristo, antidios. Pero allí es donde una iglesia entendida sabe que su prioridad no es coquetear con el sistema. Su prioridad es manifestar a Cristo, la vida de ese que la ha libertado. Fuimos libres del pecado. Aquel que fue libre del pecado no quiere volver a la esclavitud del pecado. Aquel que fue libertado, que se le dio apertura para salir libre de la cárcel, no quiere volver otra vez a estar encerrados. Si Cristo nos libertó del pecado, no queremos regresar otra vez al yugo del pecado. Mis amados, en la antigüedad, como ya dije, habían dos tipos de nazareos. Aquellos que Dios constituía antes de su nacimiento, como el caso de Sansón y de Juan el Bautista, por ejemplo. Pero estaban aquellos que eran nazareos por elección, por decisión propia. A lo largo del Nuevo Testamento, cuando usted observa los escritos apostólicos, a la iglesia se le llama santos. ¿Por qué? Porque por su gracia somos santos. Él nos constituyó, nos justificó por su sangre, nos santificó. Y por esa obra consumada, tú y yo somos santos. Es decir, somos santos por elección del Padre. Somos santos porque Él nos constituyó así. Pero también en los escritos apostólicos observamos la demanda, el llamado para que la iglesia fuese santa. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que Pablo les llama santos, a pesar de que era una iglesia dividida, en contienda, en distorsiones y aberraciones sexuales. A pesar de que era una iglesia carnal, Pablo les llama santos. Les llama santos porque él sabe que por gracia Dios los ha constituido para tal fin. Pero Pablo también les demanda a vivir en santidad. Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, somos santos porque Él nos constituyó, pero también
debemos anhelar ser santos por elección propia, por libre decisión. En aquel tiempo, el nazareato que nacía era santo, apartado, pero estaba el que lo elegía, debía vivir santo y apartado. Pues el nazareato en el nuevo pacto es de las dos formas. Número uno, porque el Padre nos constituyó santos. Y número dos, nosotros por amor respondemos y decidimos de manera libre ser santos y vivir como santos. Entonces quiero ya para cerrar explicarte brevemente el asunto de la abstinencia. Decía que para la cultura judía y las leyes mosaicas, los nazareos tenían que abstenerse de tres cosas: de beber vino y comer cualquier fruto de la vid. Número dos, no tocar muertos ni féretros. Y número tres, no cortar el cabello de su cabeza, no pasar navaja por su cabeza. ¿Y qué significa? Vamos a aplicar esto a nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, permítame explicar brevemente. Ellos no podían tomar vino porque la idea era que el nazareo, el dedicado, el consagrado, evitara embriagarse. Es decir, no podía perder la cordura, no podía perder la sobriedad. Aquel que está dedicado no puede perder la cordura, no puede perder la cabeza, no puede perder la sobriedad. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo que los ministros en este nuevo pacto, ¿sí?, que no sean dados al vino, sino que se mantengan siempre sobrios. De hecho, dice en otro lugar que velemos y seamos sobrios, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón, allá el nazareo no podía embriagarse. Sigue diciendo también que no podía tocar féretro, que no podía tocar una persona, un cadáver. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere representar esto? Bueno, cuando el nazareo, si por accidente llegaba a tocar un cadáver, un féretro, un muerto, él quedaba contaminado y tenía que entonces aplicar todo el ritual de purificación. En la verdad presente nosotros sabemos que en el espíritu, hablando desde una realidad espiritual, a Adán se le dijo que no comiera ni tocara el árbol de la muerte. El árbol del bien y del mal es el árbol de la muerte, porque se le dijo, ciertamente morirán. Entonces nosotros sabemos que no podemos tocar aquello que es muerte. En esta verdad presente, el árbol que podemos tocar, comer, abrazar, palpar, es el árbol de la vida. Pero no podemos tocar el otro árbol, porque el otro árbol está allí. Ese árbol del bien y del mal, ese árbol de muerte está allí. Si yo comienzo a agarrar frutos de otro árbol que no sea Cristo, pues voy a morir. La persona, el creyente que come fruto de otro árbol que no es Cristo, va a morir. En nuestro nazareato de esta verdad presente, sabemos que el único árbol oficial que podemos tocar, comer y digerir es del árbol de la vida. Y por último, no podían, aquellos en aquel tiempo, no podían pasar navaja por su cabeza, no podían cortar el cabello de su cabeza, porque ya había dicho que el cabello largo para el nazareo representaba fuerza, vitalidad, poder, ¿sí? Quiero recordar que el término nazir, del hebreo nazir, que se extrae a nazar, que quiere decir separar, dedicar, también tiene relación con neser, que significa corona. Y esto es algo muy interesante, porque está conectado con no pasar navaja en el cabello. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Bueno, lo que esto quiere decir es que de alguna manera el cabello largo del nazareno, o del nazareo, corrijo, porque nazareo y nazareno son dos cosas diferentes. Nazareno es aquel que nace en la región de Nazaret, pero nazareo es el consagrado y el dedicado. El cabello largo, como decía, representa fuerza, vitalidad, ¿sí? Pero este asunto, neser, que significa corona,
¿Qué significaba el cabello largo? Bueno, para el nazareo representaba que su corona, su fuerza, su vitalidad era el voto de nazareo que la persona le había hecho a Dios. El voto de nazareo. Mostrar esa melena era como la coronación de su dedicación. ¿Sí? Por eso no podía cortar la melena, porque era sinónimo, era un concepto contrario. Si tenerlo largo significaba fuerza, dominio, vitalidad, tenerlo rapado significaba vergüenza, debilidad. ¿Sí? Entonces, los nazareos de este nuevo pacto, oiga, no tomamos ni comemos nada que no sea Cristo. Esta es la enseñanza. No comemos ni tomamos nada que no sea Cristo. Somos nazareos porque Él nos llamó, pero también por decisión. Somos los verdaderos nazareos que nos abstenemos de ingerir aquello que no es Cristo, aquello que no es el pan de la vida. Los verdaderos nazareos en este nuevo pacto vivimos conforme a la ley de Dios, no conforme a lo que dictamina y establece el sistema. Nosotros no estamos aquí para abrazarnos con el sistema, para coquetear con el sistema y entrar en un romance enfermizo con el sistema. No, no. Un verdadero nazareo se dedica, se aparta para Dios. Un verdadero nazareo vive conforme a la ley del espíritu de vida. ¿Sí? Debemos estar en nuestro interior de manera plena, integral, dedicados a Dios, dedicados a Dios. Por lo tanto, mis amados, ahora mismo, y este es el desafío, se requiere de una iglesia que viva conforme a Cristo y no conforme al sistema de este mundo. Una iglesia entendida sabe que su mundo es Cristo, que todo su mundo está en Cristo, porque el Hijo es el todo para nosotros. Mis amados, finalmente, el nazareato consiste en estar en Cristo. Estar en Cristo es la verdadera dedicación, es la verdadera consagración, es el verdadero santo. Santo es estar en Cristo. Qué bueno que el Padre nos llama santos, pero qué bueno que usted pueda entender que la santidad se vive en Cristo. Amados, el Hijo y los que están en el Hijo son los verdaderos santos. Oh, permíteme orar por ti. Que tu vida, que tu matrimonio, que tu casa, que tus hijos, que tu familia vivan apartados para Dios en este sistema tan distorsionado y tan descompuesto. Padre Celestial, aquí están los entendidos que se quedaron hasta el final de esta impartición. Entendidos que aman tu palabra. Entendidos que corren con la visión, que corren con el mensaje. Que esta palabra, en primer lugar, Señor, germine en ellos, eche raíces y se fortalezca. Pero que también esta palabra corra a través de tu cuerpo en las naciones de la tierra. Y que podamos entender nuestro nazareato, nuestra dedicación y nuestra santificación. Que estamos aquí para representarte y para darte a conocer. Que estamos aquí para vivir para ti, por ti y en ti. Que cada segundo de nuestra existencia sea para vivir, Señor, en ti. Para vivir apartados, consagrados y dedicados a ti. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos guía y nos afirma en estas verdades. Amén. Wow. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Muchísimas gracias. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, pues te voy a dejar todo aquí en la descripción. Te voy a dejar toda la información para que financieramente nos puedas apoyar y puedas hacer llegar tu donativo, tu generosidad. Si quieres aportar una ayuda para la familia de la fe en Venezuela, estamos recibiendo y estamos semanalmente sembrando
aportando ayuda a nivel de alimentos y de medicamentos para nuestros hermanos. Si deseas hacerlo, pues también allí en la descripción te dejo la forma de hacerlo. También me puedes escribir al privado a través de mis redes sociales. Recuerda que en todas mis redes sociales soy @UcielReyes oficial. Amados, ha sido un gustazo compartir esta poderosa verdad con todos ustedes. Me gustaría recibir de tu parte también una retroalimentación. Déjame allí en los comentarios lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de esta palabra. Nos vemos en la próxima transmisión. Chao. Mis estimados, estoy convencido que una iglesia de hechos manifiesta su corazón generoso, no importando el contexto, el tiempo, el diagnóstico y el pronóstico. Vean esto. Familia, feliz día. Bueno, por aquí andamos, y digo andamos porque ando con mi esposa, con Eliezer Castillo y su esposa Sagdi Macías. Andamos por aquí haciendo compras de alimentos, de insumos. Esto es parte de lo que sucede un día en Venezuela. Salimos a eso de las 9 de la mañana a hacer las compras. ¿Qué hora es en este momento? Van a ser las 12 del mediodía. Ya casi 2 horas y media para poder comprar los insumos, los alimentos. Aquí estamos en una cola. Tenemos ya 2 horas y media en una cola. Todavía nos falta por ingresar. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Bueno, aquí en Venezuela suele pasar. Hacer filas o hacer largas colas por comprar un alimento o surtir de gasolina, etc. En este caso particular es que en este establecimiento donde íbamos a comprar la mayoría de los alimentos y de los insumos, incluso para personal de salud y de enfermería, es un lugar donde los precios son relativamente más bajos. En ese sentido, por nuestra maltratada y distorsionada economía, hay que tratar de rendir el presupuesto. Por eso duramos tanto allí en ese lugar para ingresar, para entrar al establecimiento y hacer las compras. Y mientras estábamos aquí esperando, el dólar cambió de 2.500 a 2.750. ¿Eso qué significa? Que ahora todo va a estar un poquito más caro, los alimentos suben, todo sube, porque acaba de cambiar el precio del dólar. Para que vean cómo es un día en Venezuela, seguimos haciendo las diligencias y vean ustedes, esta es cola para surtir gasoil y la bomba está, estoy sorprendido porque la estación de servicio para surtir está lejísimo. Eso es para que ustedes observen unos cuantos kilómetros, mis estimados. Esto es para que puedan allí sacar sus propias conclusiones. Seguimos confiando en el Padre, que esto también va a pasar. Felices porque esto es una iglesia de hechos. Allá al final mi esposa, Eliezer, su esposa, el pastor José Lugo, parte del equipo de trabajo, felices porque con este aporte, con esto seguimos sembrando, y gracias a todos los socios de causa que se han unido a nosotros para manifestar el amor del Padre. Y como pueden ver, después que hicimos toda la compra, llegamos a nuestras oficinas a organizar todo. Y esto aquí en nuestro centro de operaciones,
junto con el equipo de líderes, pastores, mentores. Ellos y a través de ellos hacemos llegar a el destino final toda esta manifestación de amor y de generosidad. Sin duda estamos felices, aunque allí no se apreciara nuestra cara de alegría y de felicidad. Fue algo agitado, fatigado todo el proceso, pero felices. Agradecemos a Dios por esos socios de causa que se unen junto a nosotros para también participar en esta gracia del dar. Estoy feliz porque hoy voy a poder dormir más tranquilo. Esto es una iglesia de hechos manifiesta el amor, la generosidad y la bondad del Padre. Aquí sigue la Iglesia de Cristo en Venezuela, firme, adelante y avanzando contra todo pronóstico y diagnóstico. Bendiciones.